Bueno, pues en el tema 4 vamos a hablar de los principales problemas medioambientales de España. En ellos encontramos el proceso de sobreexplotación, en el que se encuentra la degradación de la vegetación, la sobreexplotación de las aguas y la erosión y desertificación del suelo. Empezando por la degradación de la vegetación, pues encontramos que su acusación se manifiesta básicamente por las talas y los incendios. Y pues los incendios que son por causas naturales o humanas, y que las humanas representan el 75% de los incendios provocados cada año, mientras que las naturales no llegan al 20%. Y bueno, la erosión y desertificación del suelo se debe a causas naturales, como por ejemplo son las fuertes pendientes que hay, las lluvias torrenciales y la aridez, y también a causas debido a la acción humana, como por ejemplo el sobrepastoreo o la agricultura intensiva. Y por último, la sobreexplotación de las aguas, que se debe sobre todo a que captamos más agua de la que nuestros recursos hídricos pueden reponer. Luego, pasando a la destrucción del suelo, encontramos la destrucción del suelo. Bueno, procesos de destrucción, encontramos la destrucción del suelo, que se debe a la construcción sobre todo de infraestructuras en las zonas urbanas, y esto incapacita pues el suelo. Y por último, los procesos de contaminación, en los que se encuentran el cambio climático y el proceso de contaminación de la atmósfera y el cambio climático, en el que pues afecta principalmente a la atmósfera y se produce principalmente también por la quema de los recursos fósiles. Encontramos la contaminación de carbono, que se puede dar de monóxido de carbono tanto como de dióxido de carbono. El monóxido de carbono es producido principalmente por los motores de los vehículos, y ello afecta a la atmósfera, haciendo como consecuencia está el efecto invernadero, y nos afecta a las personas tanto directamente a la hemoglobina, y nos afecta al corazón y a los pulmones. Luego, el azufre, que es debido a la quema del carbón, y también pues produce la lluvia ácida, que cuando el ácido sulfúrico sube a la lluvia, se mezcla ahí entre las nubes y cae a la tierra en forma de precipitaciones, y normalmente no afecta a la zona de la que proviene, sino que afecta a ambientes rurales y tal, y pues que digamos que se lleva la culpa un suelo que no la tiene, pero bueno. Y luego, también los haluros, que es producido básicamente por los motores de refrigeración, que sueltan los gases haluros pues que afectan a la capa de ozono. Y por último, la contaminación acústica, que se da principalmente en las grandes ciudades, en las que la acumulación de gente pues es muy grande, y pues sobrepasan unas medidas impuestas por la Organización Mundial de la Salud, pues que llegan a ser problemáticas, como es en el caso de España, que es uno de los países que más ruido tienen en su atmósfera. Luego, la contaminación de las aguas, que puede haber contaminación de las aguas marinas como acuáticas. La contaminación del agua acuática pues se debe a que pues la realización de infraestructuras, a la construcción y al vertido de los desechos urbanos pues en los mares. Aunque por ejemplo el turismo, que al realizar infraestructuras pues es muy bien para la economía, pero acaba afectando sobre todo al mar, por la vertida de desechos. Y pues la contaminación marina, pues lo mismo. Luego, la contaminación en los suelos, que se debe sobre todo al vertido de los desechos industriales. Y la contaminación de los residuos urbanos e industriales, pues que los residuos sólidos urbanos tienen un gran impacto medioambiental, porque muchos no son biodegradables, y pues han crecido mucho este vertido desde el 2008.
Medidas contra los mismos problemas medioambientales en España, pues decir que España empezó estas medidas en contra de los problemas pues bastante tardíamente, ya cuando entramos en la Unión Europea, aunque coincidió también la, con la creación, por así decirlo, de la industria. Entonces, las medidas la, para la degradación de la vegetación, pues a través de unas leyes, pues no permitir la recalificación de los terrenos en antes de 30 años, pero esta ley fue cambiada hace poco por el PP y bueno, este plan era el plan forestal español que se estableció en 2002 hasta el 2023. Luego, contra los suelos, pues para mejorar, bueno, pues que el Estado español lleva un control de los mismos, de los suelos, y se basa, bueno, y se coordina con Naciones Unidas, y pues contra la sobreexplotación de las aguas, pues construcción de depuradoras, de más embalses, disminuir, bueno, la reparación de fugas y etcétera. Luego contra la sobreexplotación contra la destrucción de los suelos, pues se estableció la ley de costas y se imponen sanciones. Y contra los procesos de contaminación, pues conforme a los carbonos, pues reducir un 5% el monóxido y el dióxido de carbono, y esto ayudaría bastante al cambio climático, pero España es el país que más se aleja de disminuir este 5%, y no ha disminuido, sino que ha aumentado en bastante porcentaje la cantidad de emisiones de estos gases. Conforme a la emisión de azufre, pues debían de cerrar alrededor de unas 30 centrales térmicas que se han cerrado para así evitar la lluvia ácida, etcétera. Luego, contra los haluros, pues disminuir en un 50% la emisión de estos, y así se prevé que en 2050 la capa de ozono esté reparada, que se reparen. Y conforme a la contaminación acústica, pues establecer unos mapas que lo que harían serían establecer un máximo de ruido, y pues si no se cumple, pues se impondrían sanciones a los incumplidores de estos mapas. Frente a la contaminación del agua, pues construir depuradoras, básicamente. Contra la contaminación del suelo, pues el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, que obliga a las empresas a informar si creen que su estado del suelo es contaminado o no, por lo que es un tanto subjetivo, y pues si ven que no está muy contaminado, pues pueden no informar, pero bueno. Y medidas frente a los residuos urbanos, pues que el plan de los residuos urbanos quiere reducir, reutilizar, reciclar los desechos, también valoración de los residuos y la seguridad del vertido. Y además que hay otras medidas paliativas, que es medidas contra la reducción de la biodiversidad, que están elaboradas y se elaboró un catálogo con las especies amenazadas y especies de extinción, y un catálogo también para la recuperación de ecosistemas.